Flor y Canto presenta. El Señor nos concede encontrarnos a través de este medio. Como obispo de la diócesis de Piedras Negras, te invito a dedicar estos valiosos minutos a reflexionar. Partamos del Evangelio de la misa de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma. Cuaresma, que como tú sabes, significa 40. Y esos son los 40 días que acabamos de escuchar en el Evangelio que pasa nuestro Señor Jesucristo en el desierto. La Cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a imitar a nuestro Señor Jesucristo en su forma de vivir durante estos 40 días, para que al terminar lo acompañemos en su pasión y su muerte, en la Semana Santa, para llegar juntos a la gloria de su resurrección. Es decir, queremos acompañar a Cristo durante estos 40 días, viviendo como Él vivió en el desierto, para llegar con Jesús a morir a algo negativo en nosotros y resucitar a algo nuevo en cada uno. Es por eso muy interesante que reflexionemos en el significado de estos 40 días. ¿Para qué es la Cuaresma? La Cuaresma, esta que nos pide imitar la forma de vida de Cristo, nos invita a tomar las 3 actitudes que tomó nuestro Señor en el desierto: la actitud de oración, la actitud de sacrificio y la actitud de reflexión. Cristo se va al desierto a orar, a comunicarse con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Este tiempo de Cuaresma, la Iglesia te invita a ti, nos invita a todos nosotros a mejorar nuestra oración, a aumentarla, ya sea en cantidad, en calidad o en ambas cosas. Que este día de la Cuaresma, este tiempo de la Cuaresma, tú no dejes un solo día sin unirte al Señor, sin orar, sin platicar con Él. Acuérdate, la oración es nuestra fuerza, todo lo podemos con Él. Ojalá que aumentes tu oración en este tiempo. Hay muchas personas que durante este tiempo van a misa todos los días, que van a hacer una visita al Santísimo, que dialogan de manera especial con nuestro Señor. Tú busca la forma que tú quieras, pero aumenta tu oración todos los días de Cuaresma. La segunda actitud de Cristo, hemos dicho, es el sacrificio. Por eso en la Cuaresma se nos pide un sacrificio los viernes, recordando que en viernes Jesús dio la vida por nosotros. Ha sido tradición el ofrecer como sacrificio desde muchos años el no comer carne los viernes. En nuestro tiempo esto puede no significar ya un sacrificio. Y aquí en México
los obispos han permitido que se pueda cambiar por otra cosa. El que tú dejes de comer algo que es significativo para ti, o que ofrezcas otro sacrificio, o una oración especial, o ayudar a un semejante, lo que tú quieras, pero los viernes, en especial los viernes, si quieres todo el tiempo de Cuaresma, pero de manera primordial, el viernes ofrece algo, acordándote del sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Y la tercera actitud, la actitud de reflexión, nos invita a llenar nuestra mente de cosas muy buenas, acordándonos que la mente es la antesala de las acciones, porque casi todo lo que hacemos comienza con un pensamiento, y del pensamiento sigue el deseo, y del pensamiento y el deseo, la acción. Siendo así, la mente, la antesala de las acciones para que seamos mejores, es muy importante que nuestra mente tenga cosas buenas, que reflexionemos, que meditemos, que llevemos a la mente cosas que nos hagan bien. Qué importante que tengas a la mano la Biblia durante estos días y la leas, un buen libro, que medites, que reflexiones, y vamos a reflexionar como lo hacemos todos los domingos, en este pasaje del Evangelio que nos platica los 40 días de Jesús en el desierto y su final. ¿Cuál es nuestra reflexión de este domingo? Precisamente lo que vive nuestro Señor después de haber sido conducido por el Espíritu Santo al desierto. Hoy nos dice, como lo escuchamos hace un momento, que es tentado Jesucristo por el demonio. Hoy la reflexión es sobre las tentaciones que tiene Cristo, que en resumen son las tentaciones que tenemos todos los humanos. Una tentación de suyo no es ni buena ni mala. Nosotros hacemos que sea buena o mala según el resultado. Una tentación es una oportunidad de actuar bien o, si caemos en ella, de actuar mal. Cristo vive, repito, 3 tentaciones que son las que vivimos todas las personas a lo largo de nuestro tiempo. Las tentaciones son muy sutiles, muchas veces pasan desapercibidas y se presentan con cara de buenas, como que hacer aquello es bueno. Y la tentación, repito, que en sí no es ni buena ni mala, es esa situación que se nos presenta de algo que aparentemente es bueno o que puede ser bueno, pero mediante una forma negativa. La primera tentación que se le presenta a Cristo y a todos nosotros es la tentación del placer, el darle gusto al cuerpo aunque desobedezcamos a Dios. Lo que nos platica en la primera lectura de hoy el libro del Génesis, lo que todos conocemos de Adán y Eva, que Dios les pide no hacer algo y ellos lo hacen para una satisfacción del cuerpo. Así se nos presentan muchas cosas en la vida. Darle gusto al gusto, darle gusto al cuerpo, aun cuando estemos fallando en algo esencial. ¿A dónde nos llevan esto? A los vicios. La persona que se alcoholiza por un gusto, aunque vaya a hacer mucho daño. La persona que se droga, aunque vaya a hacer mucho daño. La persona que va y tira su dinero en el juego, por ese placer. Esto que se nos presenta en la tentación del placer es ocasión de tantas cosas negativas en nuestra vida y en nuestro ambiente. Hay que tener mucho cuidado de no caer en ella y escuchar lo que dice Jesús. No solo de pan vive el hombre, no solo de eso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hacerle caso a Dios, no al cuerpo. La segunda tentación, después de la del placer, es la tentación de tener. ¿Quién sabe cuál sea más fuerte? Quizá esta del tener. Por el tener, que de suyo es bueno tener, por el tener de una forma mala,
¿Cuántas personas han matado a otras? ¿Cuántas relaciones, incluso entre amigos o entre familiares, se han destruido porque se quiere tener, no importa a qué precio? Todos nosotros anhelamos tener algo y es muy bueno tenerlo, pero como Dios lo pide, no como a veces el instinto nos lleva a hacerlo. Tenemos que revisarnos cómo estamos en este campo del tener y si acaso nosotros también a veces caemos por tener algo en fallar a Dios, aquel que se apropia de algo aunque no le pertenezca, aquel que por tener algo miente o comete una injusticia. Esta es una tentación muy fuerte que si la libramos, realizamos un gran mérito para tener como Dios quiere, como debe de ser. Y la tercera tentación que vive nuestro Señor y que también nosotros la vivimos, quizás sea la más fuerte de todas, la tentación del poder. El que venga a nosotros este deseo de poder más y que ocasiona tantos conflictos en los matrimonios, en las familias, en los grupos, en la sociedad, en la política, en todas partes. Por el poder, por el querer ser más, se aplastan los derechos de tantas personas, se viola la dignidad humana y tantas cosas que trae este poder. Así entonces, cuando nuestro Señor es tentado por el demonio que le dice, manda que estas piedras se conviertan en panes, lo está tentando en la línea del placer. Cuando le dice, arrójate de este monte y que los demás vean, arrójate de la cumbre del templo y que los demás vean que tú eres grande, que tú puedes, lo está tentando por el poder. Y cuando le dice, te voy a dar todo esto si te postras y me adoras, lo está tentando en la línea del tener. Con el ejemplo de Cristo, que vence las tentaciones, también nosotros esforcémonos siempre, pero principalmente en este tiempo de Cuaresma, a vencer las tentaciones que se nos presentan en cualquiera de estos tres campos. Y de esta manera estaremos siguiendo el ejemplo de Jesús. Te deseo que esta Cuaresma imites a Cristo, orando, sacrificándote y reflexionando. Y que de esta forma vivas muy buen tiempo para junto con Jesús también llegar a una vida nueva. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El colador con agua. Un grupo de fieles devotos invitó a un hombre de Dios a una reunión para que les instruyera en las cosas espirituales. El hombre de Dios les dijo que debían esforzarse por librarse de reaccionar de forma mundana frente a los hechos de la vida diaria, para lograr ser hombres creyentes con actitudes adecuadas, para adquirir la práctica de las obras buenas. Les dijo también que el objetivo de la vida era darse cuenta que Dios estaba presente en todo. Es necesario que estén conscientes no solo durante el periodo de la meditación o la oración, sino que estén conscientes que Dios está en lo cotidiano. Y agrega para terminar el hombre de Dios. La vida espiritual es tan sencilla como el proceso de llenar un colador con agua. El hombre de Dios hizo un gesto de despedida y se marchó de aquella reunión. Y ustedes ya sabrán cómo estaba aquel pequeño grupo después de que el hombre se despidió. Algunos estaban indignados porque, según ellos, no les había dicho nada. Otros echaban chispas de frustración porque no habían entendido nada. Y otros entendieron que la vida espiritual prácticamente era imposible. ¿Llenar un colador con agua? ¿Cómo? Y uno entre la reunión levantó la voz y dijo, ha de ser esto, y esto ocurre, ¿o no? Al menos a mí, así lo comprendo. Escucho un sermón, rezo, leo algún libro sagrado, ayudo a mis vecinos, ofrezco el mérito a Dios, o algo por el estilo, y después me siento bien conmigo mismo, creyendo que he hecho la voluntad de Dios. Mi carácter mejora durante un tiempo,
No me siento tan impaciente ni hago tantos comentarios negativos sobre las personas. Pero aquí está el problema. Pronto el efecto de lo bueno se disipa y vuelvo a ser el mismo y quizás un poco peor. Es como el agua en un colador, por supuesto. Es imposible detenerla. Siguieron esta reflexión aquellos fieles durante varias reuniones, sin lograr ninguna solución que les satisfaciera a todos. Algunos pensaron que el hombre de Dios les decía que las personas como ellos no podían lograr la santidad. Y un claro ejemplo de ello era el colador con agua. Otros creyeron que el sabio simplemente les había estado tomando el pelo. Y otros más pensaron que quizás les habló de una forma alegórica, que a lo mejor lo que les había dicho se encontraba en alguna literatura de espiritualidad, así que buscaron alguna referencia sobre un colador en la literatura clásica sin ningún éxito. Con el tiempo el interés de aquel grupo se desvaneció, excepto por una mujer, que viendo que no llegaban a una conclusión, determinó ir a ver al hombre de Dios. Y así lo hizo. Aquel hombre le dio a la mujer un colador y un tazón, y fueron juntos a la playa que estaba ahí cerca de ellos. Se pararon por allí y le preguntó a la mujer: ¿cómo llenas tú un colador con agua? Ella se inclinó, tomó el colador en su mano, lo apoyó en algunas rocas que estaban por ahí y comenzó a llenarlo con el tazón. El agua apenas llegaba a cubrir la base del colador y luego se filtraba a través de los agujeros, como era obvio. Con las prácticas espirituales es lo mismo, dijo el hombre de Dios. Mientras uno permanezca de pie en la roca del yo e intenta llenar con tazones de momentos con Dios, será imposible. No es este el modo de llenar un colador con agua, ni nuestro llamado a la santidad, mujer. Así no. Entonces el hombre de Dios tomó el colador en sus manos y lo arrojó al mar. El colador flotó unos instantes y después se fue hundiendo. Ahora, dijo el hombre de Dios, está lleno de agua y así permanecerá. Este es el modo de llenar un colador con agua y es el modo de realizar la práctica espiritual que a Dios agrada. No se logra virtiendo pequeñas dosis de vida divina en la individualidad, sino arrojando el yo dentro del mar de la gracia de Dios, que es amor. Mis hermanos, lo que Dios nos pide quizás suene a muy difícil, pero en realidad es nuestra esencia. Fijémonos en esto. Si venimos de Él, que es amor, nuestra tarea es amar. Si nuestro Padre es misericordioso, nuestra misión es extender en todas sus formas la misericordia, brindando ternura, compasión, siendo serviciales, tolerantes, pacientes, con una gran disponibilidad pronta para perdonar, para disculpar, para no guardar rencores o sentimientos inadecuados en el corazón. Dios nos llama a la santidad y para lograr responder a esto es necesario renunciar al yo, al egoísmo, al individualismo, a la indiferencia, a los criterios de comportamientos que enseña este mundo. Somos hijos de Dios. Y así como la historia de este día no es algo de lo que le debemos dar a Dios, sino todo es de Dios. No basta, mis hermanos, con hacer oración e ir a misa, que por supuesto no lo dejen de hacer y hay que hacerlo cada vez de mejor manera, pero sin duda Dios espera más de ti y más de mí. Dios necesita más de ti y más de mí. Por lo que es necesario, hermanos, dejarnos sumergir en el mar de su amor y de su misericordia, para que una vez que hemos experimentado su cercanía, su fidelidad, hagamos de lo ordinario algo extraordinario. Hagamos brillar por nuestras palabras y nuestras acciones lo que Él es y lo que Él hace en aquellos que se dejan amar por Él y escuchan fielmente su palabra. Esta es nuestra tarea. Con Él será posible realizarla. Tómate de la mano del Señor.
Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.